de 8 años entró al aula con sus cuadernos rotos y pegados con cinta, y lo que pasó a continuación fue la humillación más brutal que ese salón había presenciado jamás. «Miren al pobre», gritó un compañero señalándolo con el dedo. «¿Dónde están tus libros, Diego?», preguntó el profesor con una sonrisa que cortaba como cuchillo. No tengo libros, profesor». El profesor decidió convertirlo en espectáculo frente a 34 compañeros que no conocían la piedad. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni el profesor ni los 34 alumnos pudieron imaginar, es que ese niño pobre e ignorante guardaba un conocimiento que dejaría a todos completamente mudos. Porque cuando tienes hambre de aprender pero no tienes libros, encuentras formas de alimentar tu mente que los privilegiados jamás entenderían. Esta es la historia de Diego Ramírez, el niño que convirtió la humillación en sabiduría y que enseñó a todo un salón de clase que la inteligencia no se compra con dinero. En la colonia Doctores, una de las zonas más pobres de Ciudad de México, donde las casas se aprietan unas contra otras como dientes torcidos y el aire huele a fritangas baratas y sueños rotos, vivía Diego Ramírez con su madre Marisol. Su casa no era más que 2 cuartos diminutos en una vecindad de 50 familias que compartían 2 baños y un patio central lleno de ropa tendida que nunca se secaba completamente por la humedad. Diego había nacido en 2010, el mismo año en que su padre, Román, decidió que la responsabilidad de ser papá era demasiado pesada para sus 18 años de irresponsabilidad. Una mañana, simplemente no estaba más en la cama de la habitación que medía 3 metros por 3 metros. Marisol, que entonces tenía 19 años, se quedó sola con un bebé de 6 meses, sin dinero, sin apoyo y con una educación que no había pasado de primero de secundaria porque había tenido que trabajar desde los 12 años. Pero Marisol tenía algo que ni la pobreza ni el abandono le habían podido quitar: una determinación férrea de que su hijo no viviera la misma vida de limitaciones que ella había vivido. «Mijito», le decía todas las noches mientras lo acostaba en su colchón en el piso, «tú vas a estudiar, tú vas a ser alguien importante». Desde los 3 años, Diego mostraba algo especial. Mientras otros niños jugaban con carritos o muñecas, él se fascinaba con los números. Contaba todo: las baldosas del piso, los escalones de la vecindad, las monedas que su madre contaba todas las noches para ver si alcanzaba para la comida del día siguiente. A los 5 años había aprendido a leer solo, usando los periódicos viejos que la gente tiraba en la basura. Marisol lo encontraba todas las tardes en el patio de la vecindad, sentado en el piso, leyendo noticias que no entendía, pero deletreando cada palabra con una concentración que la llenaba de orgullo y terror. «¿Cómo? ¿Aprendiste a leer, mijito?», le preguntó una tarde. «Las letras me hablan, mami», respondió con la seriedad de un niño viejo. «Me dicen cosas importantes». Marisol trabajaba limpiando oficinas desde las 4:00 am hasta las 2:00 pm. Luego corría a trabajar en una taquería desde las 3:00 pm hasta las 11:00 pm. 18 horas diarias, 7 días a la semana, para ganar 4,000 pesos mexicanos al mes que apenas alcanzaban para sobrevivir. Pero había una meta clara: cuando Diego cumpliera 6 años, entraría al Colegio San Agustín, una escuela privada católica de clase media donde los niños tenían futuro de verdad. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntaba Diego cuando la veía llegar agotada, con las manos rojas de tanto limpiar y los pies hinchados de tanto caminar. «Porque tu educación vale más que mi cansancio, mijito». Durante 2 años, Marisol ahorró peso por peso. No compraba ropa nueva para ella, no se permitía ni un refresco, no gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario. Cada moneda iba a una alcancía que había hecho con un frasco de café vacío. Cuando Diego cumplió 6 años, Marisol tenía exactamente lo necesario para pagar la inscripción y la primera mensualidad del Colegio San Agustín. «Mijito», le dijo la noche antes de su primer día de clases, «mañana empiezas en el colegio de niños ricos. Van a tener cosas que tú no tienes, pero tú tienes algo que ellos no tienen». «¿Qué cosa, mami?» «Hambre de aprender. Y eso, mijito, vale más que todos los libros del mundo». Lunes 28 de agosto de 2018, 7:30 am.
Diego caminó los 4 kilómetros desde la colonia Doctores hasta el Colegio San Agustín porque el camión costaba 8 pesos que su madre necesitaba para comprar tortillas. Llegó con el uniforme que Marisol había cosido a mano, pantalón gris que había hecho con tela comprada en el mercado de San Juan, camisa blanca que había lavado y planchado hasta dejarla perfecta, y zapatos negros de segunda mano que brillaba cada noche con pasta de dientes porque no tenían grasa para zapatos. En su mochila vieja llevaba cuadernos hechos con hojas sueltas que Marisol compraba por kilos en la papelería mayorista y lápices que había encontrado tirados en la calle y que ella había afilado hasta dejarlos perfectos. Lo que no llevaba eran libros, porque los libros costaban 2.500 pesos cada uno, y con ese dinero su madre podía comprar comida para una semana. Cuando entró al salón 3B, 34 niños de 8 años lo miraron como si fuera un extraterrestre. Todos llevaban mochilas de marca, libros nuevos que olían a papel fresco, y útiles escolares que costaban más que el salario mensual de Marisol. ¿Tú eres el nuevo?, le preguntó un niño gordito con lentes costosos. Sí, me llamo Diego. Yo soy Sebastián, dijo con aire de superioridad. Mi papá es dueño de 3 restaurantes. ¿A qué se dedica tu papá? Diego sintió que se le encogía el estómago. No tengo papá. Las risitas comenzaron. Inmediatamente. ¿No tienes papá?, se burló una niña rubia con coletas perfectas. Entonces, ¿quién trabaja en tu casa? Mi mamá. ¿Y en qué trabaja tu mamá?, preguntó Sebastián con curiosidad morbosa. Limpia oficinas y atiende en una taquería. El silencio fue total durante 3 segundos, y entonces explotaron las carcajadas. «Limpia oficinas», gritó un niño. «Tu mamá es sirvienta y trabaja en taquería», agregó otro. «Hueles a tacos». Las risas se volvieron más fuertes, más crueles. Diego se sentó en la última fila, en el único pupitre disponible, y abrió su cuaderno de hojas sueltas pegadas con cinta adhesiva. En ese momento entró el profesor. Miguel Salinas era un hombre de 40 años, calvo, con bigote gris y una actitud que había desarrollado durante 15 años de enseñar a niños ricos, superioridad mezclada con aburrimiento. «Buenos días, niños. Hoy comenzamos el tema de fracciones matemáticas. Saquen su libro de matemáticas, página 47. El sonido de 34 libros abriéndose al mismo tiempo llenó el salón. Todos menos uno. El profesor Salinas miró directamente a Diego. «Joven, ¿dónde está su libro?» Diego sintió que 68 ojos se clavaban en él como dagas. «No, no tengo libro, profesor». «¿Cómo que no tiene libro?», preguntó Salinas con voz que se escuchó en todo el salón. «¿Sus padres no compraron los libros de la lista?» «Solo mi mamá trabaja, profesor. Y no tenemos dinero para libros». El silencio fue mortal. El profesor Salinas sonrió con crueldad. «Ah, entiendo. Entonces usted viene de una familia que no valora la educación». «Sí la valoramos», gritó Diego poniéndose de pie. «Por eso estoy aquí. Siéntese», ordenó Salinas fríamente. «Y si no tiene libros, entonces no puede participar en mi clase». Diego se sentó con lágrimas contenidas, mientras sus compañeros lo miraban con una mezcla de lástima y diversión. Pero lo que el profesor Salinas no sabía era que había subestimado al niño equivocado, porque Diego Ramírez no necesitaba libros para demostrar que tenía hambre de conocimiento. Lo que necesitaba era una oportunidad para mostrar que a veces la sabiduría más pura nace de la necesidad más desesperada. El profesor Salinas había decidido que Diego sería su ejemplo perfecto de lo que pasa cuando los padres no invierten en educación. «Muy bien, clase», anunció mientras escribía fracciones en la pizarra. «Vamos a resolver ejercicios de la página 47. Todos menos Ramírez, claro, porque él no tiene libro». Las risitas llenaron el salón como veneno. «Ramírez, ya que no puede participar, puede quedarse callado y observar cómo trabajan los niños que sí están preparados para aprender». Diego apretó los puños bajo su pupitre. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos pequeñas. «A ver, Sebastián», continuó Salinas, «resuelve esta fracción. 3/4 más 2/5». Sebastián, el niño gordito de los lentes costosos, revisó su libro durante varios minutos. «Profesor, ¿puede explicarme cómo se suman fracciones con diferente denominador?» Salinas suspiró con dramatismo exagerado. «Por eso necesitamos libros, Sebastián. Sin libros no podemos aprender procedimientos correctos».
Lanzó una mirada venenosa hacia Diego. Algunos creen que pueden estudiar sin herramientas adecuadas, pero la realidad es que la educación cuesta dinero, y si no tienes dinero... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Diego levantó tímidamente la mano. ¿Sí, Ramírez?, preguntó Salinas con fastidio. Profesor, 3/4 más 2/5 es 23/20. El salón se quedó en silencio. Salinas frunció el ceño. ¿Cómo dice? La respuesta es 23/20, profesor. Primero encuentra el denominador común, que es 20. 3/4 son 15/20, 2/5 son 8/20, 15 más 8 son 23. Los ojos de Salinas se entreabrieron con sorpresa e irritación. Ramírez, ¿cómo sabe eso si no tiene libro? Lo aprendí solo, profesor. ¿Solo? ¿De dónde? Diego vaciló. No podía decir que había aprendido fracciones cortando tortillas en la taquería de su madre, dividiendo ingredientes por partes iguales. Practico con cosas de la casa. Salinas sintió que estaba perdiendo control de la situación. Muy bien, Ramírez. Ya que se cree muy inteligente, resuelva esta. 5/7 menos 1/3. Diego cerró los ojos durante 5 segundos. En su mente, visualizó tortillas divididas en 19 séptimos y tercios. 15 menos 7/21. 8/21, profesor. Los compañeros de Diego lo miraban con una mezcla de admiración y confusión. Salinas se puso rojo de rabia. ¡Silencio!, gritó. Ramírez, no vuelva a interrumpir mi clase. Esa tarde, cuando Diego llegó a casa caminando bajo el sol abrasador de la Ciudad de México, encontró a su madre sentada en su única silla, cosiendo uniformes ajenos a mano para ganar pesos extra. ¿Cómo te fue en tu primer día, mijito? Diego se sentó en el piso junto a ella, pero no la miró a los ojos. Bien, mami. Marisol conocía a su hijo mejor que nadie. Dejó la costura y le levantó la barbilla con suavidad. Diego, ¿qué pasó? Nada, mami. Solo que los otros niños tienen libros y yo no. Marisol sintió que se le clavaba un puñal en el pecho. Mijito, los libros cuestan 15,000 pesos. Con ese dinero compramos comida para 2 semanas. Ya sé, mami, no te preocupes. Pero Marisol se levantó de la silla con determinación. ¿Sabes qué, Diego? Mañana vas a tener libros. Mami, no tenemos dinero. Lo vamos a conseguir. Esa noche, después de que Diego se durmió, Marisol salió a caminar por las calles de la colonia Doctores. En su bolsillo llevaba su único tesoro, una cadena de oro que había pertenecido a su abuela, lo único de valor que tenía en el mundo. Llegó a la casa de empeño de don Raúl, un hombre de 60 años que conocía las desesperaciones de todos los vecinos. Marisol, ¿qué? ¿Haces aquí tan tarde? Don Raúl, necesito empeñar esto, dijo, sacando la cadena con manos temblorosas. Don Raúl examinó la cadena bajo una lámpara. Te puedo dar 800 pesos. ¿Nada más? Es una cadena vieja, Marisol. No es oro puro. Marisol cerró los ojos. 800 pesos no eran suficientes para los libros. Don Raúl, ¿podría darme 1,500? Es para los libros de mi hijo. Don Raúl la miró con compasión. Marisol, la cadena no vale tanto. Por favor, mi hijo es muy inteligente. Necesita esos libros. Don Raúl suspiró. Está bien, 1,500 pesos, pero solo porque conozco a tu muchacho y sé que vale la pena. Al día siguiente, Marisol llegó al colegio con los libros usados que había comprado en el mercado de Donceles. No eran nuevos como los de los otros niños, pero tenían todas las páginas y toda la información necesaria. Cuando Diego vio los libros en su pupitre, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo conseguiste el dinero, mami? Marisol tocó inconscientemente su cuello, desnudo, donde ya no estaba la cadena de su abuela. Eso no importa, mijito. Lo importante es que ahora puedes estudiar como todos los demás. Pero tener libros no detuvo las burlas del profesor Salinas. Durante las siguientes semanas, había convertido la humillación de Diego en un deporte diario. Ramírez, a ver si sus libros usados le sirven para resolver este problema, decía con sarcasmo cada vez que hacía una pregunta. Ramírez, espero que su mamá no haya gastado mucho dinero en esos libros viejos, porque claramente no está entendiendo nada. Clase, como pueden ver, no basta con tener libros. También hay que tener la capacidad intelectual para entenderlos. Los compañeros de Diego habían aprendido que burlarse de él era la forma más fácil de ganarse la aprobación del profesor. Diego come tacos en el recreo, se burlaba Sebastián. Huele a cebolla.
Su mamá le manda tortas de frijoles, agregaba Patricia, una niña de rizos dorados. ¡Qué asco! Mis papás dicen que la gente pobre no debería estar en colegios privados, comentaba Rodrigo, hijo de un empresario. Bajan el nivel académico. Pero Diego no respondía a las burlas. Se quedaba callado, estudiando sus libros usados con una intensidad que asustaba a sus compañeros. En casa, todas las noches, se quedaba despierto hasta las 2:00 a.m. leyendo a la luz de una vela cuando se cortaba la electricidad por falta de pago. Marisol lo encontraba dormido sobre los libros, con la cara marcada por las páginas que había estado estudiando. «Mijito, tienes que descansar», le decía. «No puedo, mami. Tengo que demostrar que merezco estar en ese colegio». «Tú ya mereces estar ahí, Diego. Los otros niños no lo creen. El profesor no lo cree». Marisol abrazaba a su hijo, sintiendo impotencia y rabia por no poder protegerlo de la crueldad del mundo. Todo llegó al límite un miércoles de octubre, durante la clase de matemáticas avanzadas. El profesor Salinas había decidido hacer un experimento social que demostrara las diferencias entre niños bien preparados y niños de nivel inferior. «Hoy vamos a resolver un problema especial», anunció con malicia. «Un problema que solo los estudiantes con preparación adecuada pueden resolver». Escribió en la pizarra una ecuación que no venía en ningún libro de tercero de primaria. Si un tren viaja a 80 km/h y otro a 120 km/h, en direcciones opuestas, y salen al mismo tiempo de estaciones que están separadas por 600 kilómetros, en 1900 y... ¿Cuánto tiempo se encuentran? Los niños miraron la pizarra con caras de pánico. Era un problema para estudiantes de secundaria. «A ver, Sebastián», dijo Salinas, «usted que tiene los mejores libros y la mejor preparación, resuélvalo». Sebastián se quedó mudo, mirando el problema como si estuviera escrito en chino. No sé, profesor». «Patricia, ¿usted?» Patricia negó con la cabeza. «¿Rodrigo?» Rodrigo se encogió de hombros. Salinas sonrió con satisfacción cruel. «Como pueden ver, clase, este es un problema que requiere años de estudio avanzado. Ni siquiera ustedes, que tienen los mejores recursos, pueden resolverlo». Se volteó hacia Diego con ojos brillantes de malicia. «Pero tal vez Ramírez, con sus libros usados y su gran inteligencia, puede resolverlo». El salón explotó en risas anticipando la humillación final de Diego. «Vamos, Ramírez, demuéstrenos esa sabiduría que tanto presume». Diego se quedó inmóvil durante 10 segundos, sintiendo 68 ojos clavados en él, como dagas. Entonces, para sorpresa de todos, se puso de pie. «Puedo resolverlo, profesor». Las risas se detuvieron abruptamente. «Disculpe, puedo resolver el problema. ¿Me permite usar la pizarra?» Salinas sonrió con la crueldad de un gato que está a punto de devorar un ratón. «Por supuesto, Ramírez. Demuéstrenos su genialidad». Diego caminó hacia la pizarra con pasos firmes, tomó la tiza y comenzó a escribir números con una velocidad que hipnotizó a todo el salón. Lo que nadie sabía era que Diego había aprendido este tipo de problemas ayudando a su madre a calcular cuánto tiempo tardaba en llegar a cada trabajo, cuándo se encontraba con otros camiones en sus rutas y cómo optimizar sus recorridos para perder menos tiempo. En menos de 2 minutos había resuelto completamente el problema. Velocidad combinada, 80 plus 120, 200 km/h. Distancia total, 600 km. Tiempo, 600, 200 3 horas. Se volteó hacia el profesor con ojos que ya no mostraban miedo, sino algo mucho más peligroso: seguridad en sí mismo. «Se encuentran en exactamente 3 horas, profesor». El silencio en el salón fue absoluto durante 15 segundos. El profesor Salinas miró la pizarra, verificó los cálculos en silencio y su cara se puso pálida como papel. La respuesta era perfecta. ¿Cómo resolvió eso?», tartamudeó. Diego sonrió por primera vez desde que había entrado al colegio. «Con hambre de aprender, profesor. Como usted mismo dijo, eso no se compra con dinero». Pero lo que Diego no sabía era que humillar a un profesor delante de sus alumnos favoritos iba a convertir su vida escolar en un infierno que apenas había comenzado. Porque cuando un niño pobre demuestra ser más inteligente que los privilegiados, no recibe aplausos, recibe guerra. El profesor Salinas había pasado 15 años construyendo su reputación como el maestro más respetado del Colegio San Agustín.
Los padres ricos lo adoraban porque sus hijos siempre sacaban buenas calificaciones. Los directivos lo premiaban porque nunca había quejas, y él se sentía superior porque enseñaba a la élite del futuro. Pero un niño pobre de 8 años había destrozado su autoridad en 5 minutos. Esa noche, Salinas se quedó despierto planeando su venganza. Si ese mocoso cree que va a hacer quedar mal a Miguel Salinas, se equivoca, pensó mientras bebía whisky barato en su apartamento solitario. Voy a demostrarle a toda la clase qué lugar ocupa en la jerarquía social, y voy a disfrutarlo. Al día siguiente, Salinas llegó al salón con una sonrisa que helaba la sangre. Buenos días, niños. Hoy vamos a hacer algo especial. Se dirigió directamente hacia Diego. Ramírez, ya que ayer demostró ser tan inteligente, hoy va a resolver problemas frente a toda la clase. Sin libro, sin ayuda, solo usted y su genialidad natural. Diego sintió que se le secaba la garganta. Profesor, yo solo quería... Silencio, pase al frente. Ahora. Diego caminó hacia la pizarra con las piernas temblando, mientras sus compañeros lo miraban con expectación cruel. Salinas escribió un problema de álgebra básica, completamente fuera del nivel de tercero de primaria. Resuelve. 3x plus 7, 22. A ver, genio, resuélvalo. Diego miró la ecuación. Nunca había visto letras mezcladas con números, pero instintivamente entendió que x representaba un número desconocido. En su mente, pensó, si 3 de algo más 7 es igual a 22, entonces 3 de algo es 15, entonces ese algo es 5. X es igual a 5, profesor. Salinas verificó mentalmente y se dio cuenta con horror de que la respuesta era correcta, pero en lugar de reconocerlo, escribió un problema aún más difícil. Si 2i, 8, 14, ¿cuánto vale i? Diego cerró los ojos, visualizó el problema como si fueran tortillas que tenía que repartir, y respondió, y es igual a 11, profesor. Los murmullos de admiración de sus compañeros enfurecieron más a Salinas. Escribió un problema de geometría. ¿Cuál es el área de un triángulo de base 10 centímetros y altura 6 centímetros? Diego recordó haber visto a su madre calcular el área de tela triangular para un mantel que estaba cosiendo. 30 centímetros cuadrados, profesor. Base por altura dividido entre 2. La cara de Salinas se puso roja como tomate. ¡Suficiente!, gritó, estrellando su libro contra el escritorio. El salón entero se sobresaltó. Ramírez, usted se está burlando de mí. No, profesor, solo estoy... Respondiendo, cállese. ¿Cómo es posible que un niño que no tiene ni para libros nuevos sepa matemáticas que no le he enseñado? Diego se quedó inmóvil, sin entender por qué estar en lo correcto era motivo de furia. Usted está copiando. Está haciendo trampa de alguna manera. Profesor, yo no... O me está mintiendo sobre su edad, porque un niño de 8 años no puede saber esto. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diego. Profesor, yo solo pienso. Lo que usted hace no. Es pensar. Es hacer trampa. Salinas se acercó amenazadoramente a Diego. Confiese, ¿quién le está ayudando? ¿Su mamá? ¿Algún hermano mayor? Mi mamá no sabe matemáticas, profesor. Ella solo sabe trabajar. Entonces está copiando de algún lado. El grito resonó por todo el pasillo. Otros profesores asomaron la cabeza para ver qué pasaba. Diego sollozó. Profesor, yo no hago trampa. Solo me gusta pensar. Salinas sonrió con crueldad. ¿Le gusta pensar? Perfecto. Entonces piense. En esto. Mañana viene su mamá a hablar conmigo, porque voy a demostrar que usted no pertenece a este colegio. Al día siguiente, Marisol llegó al colegio después de haber trabajado toda la noche limpiando oficinas. Olía a productos de limpieza, tenía ojeras profundas y llevaba su única blusa decente, una azul desteñida que había lavado y planchado especialmente para la ocasión. El profesor Salinas la recibió en su oficina con la sonrisa falsa que reservaba para los padres pobres. Señora Ramírez, gracias por venir. ¿Qué hizo Diego, profesor? ¿Se portó mal? Salinas se acomodó en su silla de cuero como un juez preparando una sentencia. Su hijo tiene un problema serio, señora. Está resolviendo problemas matemáticos que no corresponden a su nivel académico. Marisol frunció el ceño confundida. ¿Eso es malo? Es imposible, señora. Un niño de 8 años no puede resolver álgebra sin ayuda externa. Profesor,
Diego estudia mucho en la casa. No me mienta, explotó Salinas. ¿Usted sabe álgebra? No, profesor. ¿Tiene otros hijos que lo ayuden? No, Diego es hijo único. ¿Contrata tutores privados? Marisol casi se ríe por la ironía. Profesor, yo gano 4,000 pesos al mes. Apenas tengo para comer. Salinas se inclinó hacia adelante con expresión acusadora. Entonces su hijo está copiando. Está haciendo trampa. Y eso, señora, es motivo de expulsión inmediata. Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Profesor, Diego jamás haría trampa. Su hijo me está haciendo quedar mal frente a mis alumnos. Un niño pobre no puede ser más inteligente que niños que han tenido la mejor educación desde bebés. Las palabras salieron de la boca de Salinas como veneno puro. Señora, o usted me explica cómo su hijo sabe cosas que no le he enseñado, o lo expulso por fraude académico. Marisol se puso de pie con dignidad. Profesor, mi hijo no es un tramposo, es inteligente. Y si eso le molesta a usted, el problema no es de Diego. ¿Se atreve a cuestionar mi criterio profesional? Me atrevo a defender a mi hijo. Salinas golpeó el escritorio. Está bien. Mañana voy a someter a su hijo a una prueba pública frente a toda la clase. Y cuando falle, va a quedar expuesto como el fraude que es. Esa noche, Marisol llegó a casa con el corazón destrozado. Le contó a Diego sobre la conversación con el profesor, sobre la acusación de trampa, sobre la amenaza de expulsión. Mijito, mañana el profesor te va a hacer una prueba muy difícil frente a todos tus compañeros. Diego, que estaba estudiando geografía a la luz de una vela, levantó la vista. ¿Qué tipo de prueba, mami? No lo sé, pero si no la pasas, nos van a correr del colegio. Diego cerró su libro lentamente. Mami, ¿tú crees que soy un tramposo? Marisol se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con fuerza. Eres lo más honesto que he conocido en mi vida, Diego, y eres el niño más inteligente del mundo. Entonces, ¿por qué el profesor me odia tanto? Marisol buscó las palabras correctas para explicarle a un niño de 8 años la crueldad de la discriminación social. Mijito, algunas personas creen que si eres pobre también tienes que ser ignorante. Y cuando demuestras que no es cierto, se asustan. ¿Se asustan de mí? Se asustan de lo que representas. Representas que ellos pueden estar equivocados sobre muchas cosas. Diego se quedó pensativo durante varios minutos. Mami, ¿y si mañana no puedo resolver lo que me pregunte? Entonces aprenderás algo nuevo. Pero Diego, pase lo que pase mañana, nunca olvides que tu inteligencia es real. No importa lo que diga nadie. Esa noche Diego no pudo dormir. Se quedó despierto repasando todo lo que sabía. Matemáticas que había aprendido ayudando a su madre con las cuentas. Ciencias que había leído en periódicos viejos. Historia que había escuchado de los ancianos de la vecindad. No tenía libros costosos, ni internet, ni tutores privados. Pero tenía algo más, poderoso. Una mente que convertía cada experiencia de vida en conocimiento y un corazón que se negaba a rendirse ante la injusticia. A las 6:00 a.m., se levantó, se bañó con agua fría, se puso su uniforme cosido a mano y caminó hacia el colegio, sabiendo que ese día definiría si su sueño de estudiar seguía vivo o moría para siempre. Lo que no sabía era que el profesor Salinas había preparado una humillación pública tan brutal que todo el colegio terminaría hablando de lo que pasó en el Poinsett Centenary, Salón 3B, y lo que menos imaginaba era que esa humillación se convertiría en el momento más glorioso de su vida escolar. Porque a veces, cuando te preparan para fracasar públicamente, es cuando el universo te da la oportunidad de brillar como nunca antes. Viernes por la mañana, el día que el profesor Salinas había planeado como la destrucción final de Diego Ramírez. Cuando Diego entró al salón, notó inmediatamente que algo era diferente. Sus 34 compañeros lo miraban con una mezcla de expectación y lástima, como si fuera un gladiador entrando al coliseo para ser devorado por leones. En la pizarra había un letrero escrito con letras grandes: Prueba especial, Diego Ramírez. Salinas estaba parado junto a su escritorio con una sonrisa que prometía destrucción. Buenos días, clase. Hoy vamos a resolver una duda que todos tenemos. ¿Diego Ramírez es realmente inteligente o solo es un tramposo que finge saber? Los niños se removieron incómodos en sus asientos. Diego, pase al frente. Hoy va a resolver 5 problemas diferentes frente a toda la clase. Sin libros, sin ayuda, sin trampa.
Diego caminó hacia la pizarra sintiendo que cada paso resonaba como un tambor de guerra. Si resuelve correctamente los 5 problemas, reconoceré públicamente su inteligencia, continuó Salinas con voz melosa. Pero si falla, aunque sea uno, hizo una pausa dramática, quedará demostrado que es un fraude y recomendaré su expulsión inmediata. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Diego. ¿Acepta el reto, Ramírez? Diego miró a sus compañeros. Algunos lo miraban con burla, otros con curiosidad, unos pocos con lo que parecía ser ¿apoyo? Sí, profesor. Acepto. Salinas sonrió como un tiburón que olía sangre. Perfecto. Primer problema. Escribió en la pizarra una ecuación que parecía sacada de un libro de preparatoria. Si x2 plus 5x plus 6, 0, encuentra los valores de x. Los niños del salón se miraron unos a otros. Ninguno entendía ni siquiera qué significaba x2. Diego se quedó inmóvil frente a la pizarra durante un minuto entero. Salinas sonreía triunfalmente. ¿Qué pasa, genio? ¿No puede resolverlo? Pero Diego no estaba paralizado por ignorancia. Estaba pensando. En su mente visualizó el problema como si fuera un rompecabezas. Necesitaba 2 números que multiplicados dieran 6 y sumados dieran 5 negativo. X es igual a -2 o X es igual a -3, dijo finalmente. Salinas. Verificó mentalmente y su sonrisa se desvaneció. Era correcto, pero no se rendiría tan fácil. Segundo problema, gruñó Salinas, escribiendo furiosamente. ¿Cuántos grados suman los ángulos internos de un hexágono? Diego cerró los ojos. Recordó haber visto a su madre cortar patrones hexagonales para un mantel y cómo calculaba los ángulos para que todo encajara perfecto. 720 grados, profesor. Correcto otra vez. Tercer problema. Salinas estaba sudando. Si la densidad del agua es 1, FSM3, ¿cuál es la masa de 250 mililitros de agua? Diego sonrió levemente. Había aprendido esto ayudando a su madre a medir ingredientes en la taquería. 250 gramos, profesor. Los murmullos de admiración de sus compañeros se volvieron audibles. Salinas, desesperado, escribió un problema de química básica. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O, respondió Diego inmediatamente. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo carajo sabes eso?, gritó Salinas, perdiendo completamente la compostura. Lo leí en un periódico que encontré en la basura, profesor. Había un artículo sobre contaminación del agua. Salinas estaba al borde de un colapso nervioso. Escribió el problema más difícil que se le ocurrió. Si la velocidad de la luz es 300.000 km/s, ¿cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra si la distancia es 150 millones de kilómetros? Diego se quedó en silencio durante 2 minutos. Era el problema más difícil que había enfrentado jamás. En su mente, dividió 150 millones entre 300.000. Era como dividir las propinas de su madre entre los días del mes. 500 segundos, profesor. 8 minutos y 20 segundos. El salón explotó en murmullos de incredulidad. Salinas verificó la respuesta 3 veces antes de aceptar que era perfecta. Se quedó parado frente a la pizarra, humillado frente a sus propios alumnos por un niño de 8 años que no tenía ni libros nuevos. En ese momento de silencio absoluto, cuando Salinas se daba cuenta de que había sido derrotado por un niño pobre, Diego hizo algo inesperado. En lugar de celebrar su victoria, se acercó al profesor y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que toda la clase escuchara. «Profesor Salinas, ¿puedo decirle algo?» Salinas, derrotado, asintió sin fuerzas. «Usted me preguntó cómo sé todas estas cosas sin libros costosos». Diego se volteó hacia sus compañeros. «La verdad es que ustedes también podrían saberlas, pero están acostumbrados a que les den las respuestas en libros bonitos, en lugar de buscarlas ustedes mismos». Los niños lo miraban con atención total. Yo aprendí álgebra cortando ingredientes con mi mamá. Aprendí geometría viendo cómo hace manteles. Aprendí química leyendo periódicos en la basura. Aprendí astronomía mirando las estrellas desde el patio de mi vecindad. Su voz se volvió más fuerte, más segura. No necesité libros caros porque tengo algo mejor. Curiosidad. Cada cosa que veo, cada pregunta que me surge, la investigo hasta entenderla. Diego miró directamente a Salinas.
Profesor, usted me odia porque piensa que un niño pobre no puede ser inteligente, pero se equivoca. La pobreza no hace estúpida a la gente, la hace creativa. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el corazón de cada niño latiendo. Cuando no tienes dinero para comprar conocimiento, tienes que fabricarlo tú mismo. Y eso, profesor, hace que valores cada cosa que aprendes de una manera que ustedes nunca van a entender. Diego se dirigió a sus compañeros. Sebastián, tú tienes el libro más caro, pero no sabías resolver fracciones básicas. Patricia, tienes computadora en tu casa, pero no sabes por qué el cielo es azul. Rodrigo, tu papá te compra todo, pero no sabes ni cuánto gana tu mamá limpiando tu casa. Los niños bajaron la cabeza, avergonzados. Yo no soy mejor que ustedes, continuó Diego, pero ustedes no son mejores que yo. La diferencia es que ustedes compran respuestas. Yo las busco. Se volteó hacia el profesor Salinas, que estaba paralizado de shock. Y usted, profesor, me preguntó si soy un tramposo. La respuesta es no, pero usted sí es un tramposo. El profesor Salinas sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo se atreve? Usted hace trampa todos los días, continuó Diego con una serenidad que aterrorizó al profesor. Hace trampa fingiendo que enseña, cuando lo único que hace es leer libros en voz alta. Hace trampa tratando mal a niños como yo para quedar bien con los papás ricos. Hace trampa creyendo que el dinero de sus alumnos lo hace mejor maestro. Los ojos de Diego brillaron con una sabiduría que no debería existir en un niño de 8 años. Pero la trampa más grande que hace, profesor, es hacerles creer a estos niños que son inteligentes porque tienen dinero, cuando la verdad es que no han aprendido a pensar por sí mismos. Sebastián, el niño gordito que había liderado las burlas, levantó tímidamente la mano. Diego, ¿cómo aprendiste a resolver esos problemas tan difíciles? Diego sonrió por primera vez en semanas. Sebastián, si quieres te enseño, pero no con libros. Te enseño a ver las matemáticas en la vida real. El profesor Salinas se dio cuenta de que había perdido completamente el control de su clase. Los niños que habían venido a presenciar la humillación de Diego ahora lo miraban con admiración genuina, y él, Miguel Salinas, el profesor respetado, había quedado expuesto como lo que realmente era, un hombre mediocre que confundía autoridad con sabiduría. «¡Suficiente!», gritó. «Ramírez, vaya a la dirección, ahora». Pero Diego no se movió. «¿Por qué, profesor? ¿Por resolver correctamente todos sus problemas? ¿Por insubordinación? ¿O por demostrar que usted no sabe enseñar?» En ese momento, la puerta del salón se abrió. La directora había escuchado los gritos desde su oficina y había venido a investigar. Lo que vio la dejó completamente perpleja. Un profesor sudando y gritando, 34 niños en silencio absoluto y un pequeño de 8 años parado frente a una pizarra llena de problemas matemáticos universitarios, todos resueltos correctamente. «Profesor Salinas», preguntó la directora con voz gélida, «¿me puede explicar qué está pasando aquí?» Salinas se dio cuenta de que su carrera acababa de entrar en peligro mortal, porque humillar a un genio frente a testigos no te convierte en héroe, te convierte en el villano de una historia que todo el mundo va a recordar. La directora Elena Vázquez había dirigido el Colegio San Agustín durante 12 años. Tenía 55 años, cabello gris perfectamente peinado, y una reputación férrea de justicia que había construido expulsando tanto a estudiantes problemáticos como a profesores incompetentes. Pero nunca había visto una escena como la que encontró en el Salón 3B. Su mirada se posó inmediatamente en la pizarra llena de problemas matemáticos universitarios, todos resueltos con letra, infantil pero perfectamente correctos. «Profesor Salinas», repitió con voz más fría, «le pregunté qué está pasando aquí». Salinas tartamudeó, buscando una explicación que no lo hiciera quedar como el monstruo que era. «Directora, este niño, Ramírez, estaba siendo insubordinado resolviendo problemas matemáticos», interrumpió la directora, acercándose a la pizarra. Examinó cada ecuación, cada respuesta, cada cálculo. «Profesor, estos problemas son de nivel universitario. ¿Por qué un niño de 8 años está resolviendo cálculo diferencial? Yo quería demostrar que él... ¿Qué?» La directora se volteó hacia Salinas con ojos que cortaban como láser. «¿Que es más inteligente de lo que usted pensaba?»
Diego levantó tímidamente la mano. Directora, ¿puedo explicarle lo que pasó? Por favor, Diego, y quiero toda la verdad. Durante los siguientes 10 minutos, Diego contó todo: las humillaciones diarias, las acusaciones de trampa, el ataque a su madre, la prueba diseñada para destruirlo públicamente. Los 34 niños confirmaron cada palabra con movimientos de cabeza. La directora se volteó hacia Salinas con una expresión que helaba la sangre. Profesor Salinas, ¿es cierto que llamó tramposo a un niño por resolver problemas correctamente? Directora, usted no entiende. Un niño de su condición social no puede... ¡Pare ahí mismo!, rugió la directora. ¿Acaba de decir que la inteligencia depende de la condición social? Salinas se dio cuenta de que había cavado su propia tumba. No quise decir eso. Profesor, salga de este salón. Ahora, vaya a mi oficina y espéreme. Directora, yo puedo explicar. He dicho que salga. Salinas salió del salón como un perro con la cola entre las patas, mientras 34 niños lo miraban con el desprecio que él había sembrado durante años. La directora se dirigió a Diego con una sonrisa que no había mostrado en años. Diego, ¿puedes explicarme cómo aprendiste a resolver estos problemas? Diego, sintiéndose más cómodo, contó su historia. Los periódicos en la basura, las lecciones de vida con su madre, la curiosidad que lo llevaba a investigar todo lo que no entendía. Directora, mi mamá me enseñó que si algo no entiendo, tengo que buscar la respuesta hasta encontrarla. Y como no tenemos internet ni libros caros, busco en todas partes. La directora se quedó en silencio durante un momento, procesando la magnitud de lo que había escuchado. Diego, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Meterme en problemas? Al contrario, acabas de demostrar que este colegio tiene en sus aulas al estudiante más brillante que hemos tenido jamás. Los compañeros de Diego murmuraron con admiración. Pero más importante que eso, continuó la directora, acabas de enseñarnos una lección a todos nosotros, incluida yo, sobre lo que realmente significa ser inteligente. Se dirigió a toda la clase. Niños, quiero que miren bien a Diego. Él no tiene los libros más caros, no tiene computadora en su casa, no tiene tutores privados, pero tiene algo que no se puede comprar: hambre de conocimiento. Patricia levantó la mano. Directora, ¿es cierto que Diego es más inteligente que nosotros? Patricia, Diego no es más inteligente que ustedes, pero usa su inteligencia de manera diferente. Mientras ustedes esperan que les den las respuestas, él las busca. Mientras ustedes memorizan de libros, él aprende de la vida. Sebastián, el que más se había burlado de Diego, levantó la mano. Directora, ¿podemos pedirle a Diego que nos enseñe cómo hace para aprender así? Diego sonrió. Sebastián, te enseño cuando quieras, pero tienes que prometerme que vas a hacer preguntas. Muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Por qué tu papá trabaja tanto? Pregunta todo, aunque la gente piense que eres molesto. La directora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En 12 años dirigiendo el colegio, nunca había visto a un niño enseñar sabiduría de vida a otros niños. Diego, quiero ofrecerte algo, dijo finalmente. ¿Qué cosa, directora? Una beca completa. Libros, útiles, uniforme, todo. Y además, quiero que seas monitor de matemáticas para ayudar a tus compañeros. Diego se quedó mudo. Una beca para mí, para ti, porque un talento como el tuyo no puede desperdiciarse por falta de recursos. Mientras Diego recibía su primera ovación de pie de sus compañeros, el profesor Salinas esperaba en la oficina de la directora, sabiendo que su carrera había terminado. Cuando la directora llegó, su expresión no prometía piedad. Profesor Salinas, en 15 años dirigiendo esta institución, nunca había visto un caso tan grave de abuso de poder. Directora, yo solo quería mantener el nivel académico, humillando a un niño genio, atacando a su madre trabajadora, tratando de expulsarlo por ser demasiado inteligente. Salinas intentó defenderse. Directora, usted no entiende. Ese niño viene de un ambiente que no corresponde a nuestra institución. ¡Basta!, gritó la directora. Acaba de confirmar que es un discriminador clasista. Se sentó detrás de su escritorio con la autoridad de un juez. Profesor, Diego Ramírez acaba de resolver en 10 minutos problemas que usted no podría resolver ni con calculadora. Y en lugar de celebrar que tenemos un prodigio,
Usted trató de destruirlo. Directora, yo no he terminado. Ese niño, con 8 años de edad, le dio a usted una lección de pedagogía que debería escribirse en libros de educación. Le explicó cómo se aprende de verdad, cómo se piensa de verdad, cómo se enseña de verdad. Salinas bajó la cabeza, derrotado. Y usted, profesor, con 15 años de experiencia, no entendió nada. Siguió creyendo que enseñar es leer libros en voz alta y que la inteligencia se mide por el grosor de la billetera de los padres. La directora abrió un sobre que había estado preparando. Profesor Miguel Salinas, queda usted despedido del Colegio San Agustín, efectivo inmediatamente. Directora, por favor, tengo 30 años de carrera. Tenía, ya no los tiene. Le extendió el sobre. Esta carta será enviada a la Secretaría de Educación explicando los motivos de su despido. Dudo mucho que vuelva a conseguir trabajo como maestro en cualquier institución seria. Salinas recibió el sobre con manos temblorosas. Directora, por favor, reconsidere. La única consideración que haré es no presentar cargos penales por abuso psicológico infantil. Elena Vázquez se puso de pie con autoridad final. Profesor Salinas, tiene 1 hora para recoger sus cosas y salir de esta institución. Y si vuelvo a saber que maltrata a algún estudiante en cualquier lugar, me encargaré personalmente de que nunca vuelva a trabajar en educación. Cuando Salinas salió de la oficina, la directora se quedó sola, reflexionando sobre lo que había presenciado. Un niño de 1908 años había demostrado más sabiduría, más pedagogía y más humanidad que un profesor con 15 años de experiencia. Esa tarde, Elena Vázquez tomó una decisión que cambiaría para siempre la filosofía educativa del Colegio San Agustín, y todo porque un niño pobre había demostrado que la verdadera inteligencia no se compra con dinero, se gana con curiosidad. Pero la historia de Diego apenas comenzaba, porque cuando un genio encuentra el lugar donde pertenece, no solo cambia su propia vida, cambia la vida de todos a su alrededor. Una semana después de la caída de Salinas, llegó al Colegio San Agustín la nueva profesora de matemáticas, Isabel Corona, una mujer de 35 años con doctorado en educación de la UNAM y una filosofía revolucionaria sobre la enseñanza. Su primera clase con el grupo 3B fue completamente diferente a todo lo que esos niños habían experimentado. «Buenos días, genios», dijo al entrar. «Sí», dije genios, «porque todos ustedes tienen genialidad, solo que algunos no han descubierto dónde está escondida». Los niños la miraron con curiosidad. «Antes de comenzar, quiero conocer a alguien muy especial. Diego Ramírez, ¿puedes venir al frente?» Diego se acercó nerviosamente, esperando otra humillación. «Diego, la directora me contó tu historia. Me contó cómo aprendes matemáticas cortando ingredientes con tu mamá. ¿Es cierto?» «Sí, profesora. ¿Puedes enseñarnos cómo?» Diego sonrió por primera vez en semanas. «Claro. ¿Tienen algo que podamos dividir?» La profesora Corona sacó una pizza de cartón que había traído específicamente para esa lección. «A ver, Diego, enséñanos fracciones con pizza». Diego tomó la pizza y comenzó a cortarla mientras explicaba. «Si cortamos la pizza en 4 partes iguales, cada parte es 1/4. Si me como 2 partes, me comí 2/4, que es lo mismo que 1/2. Los niños lo miraban fascinados. Si Sebastián se come una parte y Patricia se come otra, entre los dos se comieron 2/4, que también es 1/2. Entonces Sebastián más Patricia es igual a Diego en cantidad de pizza». Sebastián gritó emocionado. «¡Entendí! Las fracciones son como partir cosas». «Exacto», sonrió Diego. «Todo en la vida son fracciones. Cuando tu mamá te da la mitad de su sueldo en domingo, te está dando 1/2. Cuando ahorras 3 de cada 4 pesos que te dan, estás ahorrando 3/4. La profesora Corona observaba maravillada cómo Diego convertía conceptos abstractos en realidades tangibles que los niños podían tocar, ver y experimentar. «Diego», le dijo, «acabas de hacer en 5 minutos lo que los libros tradicionales no logran en semanas». Se dirigió a toda la clase. «Niños, Diego acaba de demostrarles algo revolucionario, que las matemáticas no viven en los libros, viven en la vida real, y si aprenden a verlas en la vida real, nunca más van a tener problemas para entenderlas». Patricia levantó la mano. «Profesora, ¿podemos aprender todo así, con cosas de la vida real?» «Por supuesto. De hecho, a partir de hoy todas nuestras clases van a ser así.
En las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en el Colegio San Agustín. Las calificaciones de matemáticas de todo el grupo 3B se dispararon. Niños que antes luchaban con fracciones simples, ahora resolvían problemas complejos con facilidad. Pero más importante que las calificaciones era el cambio de actitud. Sebastián, que antes se burlaba de Diego, ahora era su mejor amigo y alumno más dedicado. «Diego, ¿me enseñas cómo aprendiste química?», le preguntaba todos los días. «Sebastián, vamos a la cocina de tu casa. Te enseño química cocinando». Patricia había dejado de presumir su ropa cara y ahora venía todos los días con preguntas sobre astronomía que Diego respondía contándole sobre las noches que pasaba viendo estrellas desde su vecindad. Rodrigo, el hijo del empresario, había empezado a ayudar a Diego con materiales que su familia no podía comprar, no desde una posición de superioridad, sino de genuina amistad. «Diego, mi papá me dio dinero para libros nuevos. ¿Quieres que compremos los mismos para estudiar juntos? Rodrigo, mejor usa ese dinero para comprar libros para la biblioteca del salón, así todos podemos estudiar». La profesora Corona observaba esta transformación con asombro. «Directora», le reportó a Elena Vázquez, «lo que está pasando en el salón 3B es increíble. Diego no solo es el mejor estudiante, sino que se ha convertido en el mejor maestro». «¿Cómo es eso? Los niños aprenden más de él en los recreos que de mí en las clases formales. Tiene una capacidad natural para explicar conceptos complejos de manera que cualquiera puede entender». La directora sonrió. «Isabel, creo que acabamos de descubrir algo importante». «¿Qué cosa?». «Que el mejor maestro no es el que más sabe, sino el que mejor entiende cómo hacer que otros aprendan». Esa tarde, la directora tomó una decisión que sería controversial pero revolucionaria. Invitó a Marisol a una reunión especial. Cuando Marisol llegó al colegio esa tarde, esperaba otra confrontación, otra acusación, otro problema. En lugar de eso, encontró a la directora con una sonrisa genuina y un documento en las manos. «Señora Marisol, quería hablar con usted sobre Diego». «¿Se metió en problemas, directora?». «Todo lo contrario. Su hijo ha transformado completamente nuestro salón de clases». Elena Vázquez le mostró las calificaciones del grupo. Desde que Diego empezó a ayudar a sus compañeros, las notas de todo el salón han mejorado un 340%, pero más importante que eso, los niños han empezado a amar las matemáticas. Marisol no entendía completamente, pero veía orgullo en los ojos de la directora. «Señora Marisol, quiero hacerle una propuesta». «¿Cuál, directora?». «Diego tiene un talento extraordinario para enseñar. Quiero crear un programa especial donde él pueda ayudar a otros estudiantes del colegio que tienen dificultades académicas». Le extendió el documento. «Esto es un contrato de trabajo para Diego como tutor juvenil. Pagaremos 5,000 pesos mensuales por 10 horas semanales de tutoría». Marisol leyó el documento 2 veces antes de entender que no era un sueño. Están ofreciéndole trabajo a mi hijo de 8 años. Le estamos ofreciendo reconocimiento a su genialidad. Y a usted, señora Marisol, le queremos ofrecer algo más». «¿Qué cosa?». «Un puesto como auxiliar administrativa en el colegio. Hemos visto su dedicación, su lucha, sus valores. Queremos que forme parte de nuestra institución». Marisol comenzó a llorar. «Directora, yo no terminé ni la secundaria». «Señora, usted educó al niño más brillante que hemos tenido. Eso vale más que cualquier título universitario». 3 meses después del enfrentamiento con Salinas, Diego ya no era el niño tímido que había entrado al colegio con cuadernos rotos. Era el estudiante más respetado del Colegio San Agustín. Su método Diego, como lo llamaban los maestros, se había extendido a toda la primaria. Enseñaba matemáticas con frutas en el mercado, física construyendo juguetes con materiales reciclados, química cocinando en el laboratorio improvisado que la directora había creado especialmente para él. Sus estudiantes ya no eran solo sus compañeros de clase. Niños de 4., 5. y hasta 6. grado venían a pedirle ayuda. «Diego», le dijo un día un niño de 6. grado, «no entiendo». «Geometría». «¿Qué específicamente?» «Las áreas y perímetros». Diego sonrió. «¿Tienes cancha de fútbol en tu casa?» «Sí». «Perfecto. El área es cuánto pasto necesitas para llenar la cancha. El perímetro es cuánta cerca necesitas para rodearla. ¿Ya entendiste?» «Sí, es súper fácil».
Pero el momento más emotivo llegó cuando Sebastián le dijo algo que Diego jamás olvidaría. Diego, antes de conocerte, yo creía que era inteligente porque tenía libros caros. Ahora sé que soy inteligente porque tú me enseñaste a hacer preguntas. Sebastián, tú siempre fuiste inteligente. Solo necesitabas que alguien te enseñara a usar tu inteligencia. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo? ¿Qué? Que el niño más pobre del salón resultó ser el más rico en conocimiento. Diego miró por la ventana hacia las montañas lejanas, donde estaba su vecindad, donde su madre trabajaba ahora con dignidad en el colegio que una vez los había discriminado. Sebastián, yo no soy más rico en conocimiento, solo tengo más hambre de aprender. ¿Y eso de dónde viene? Diego sonrió con la sabiduría de alguien que había convertido su dolor en fortaleza. Viene de saber que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Puedes perder tu casa, tu ropa, tu comida, pero lo que sabes, eso es tuyo para siempre. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos del colegio, donde una vez había sido humillado, Diego se dio cuenta de algo extraordinario. Ya no caminaba solo, caminaba seguido por una decena de niños que querían aprender su forma de ver el mundo, y se dio cuenta de que tal vez, sin saberlo, había descubierto su verdadero propósito en la vida. No solo aprender, sino enseñar a otros que el aprendizaje es la aventura más grande que existe. Pero lo que Diego no sabía era que su historia estaba a punto de salir de las paredes del Colegio San Agustín y convertirse en inspiración para todo México. 6 meses después del enfrentamiento con Salinas, la historia de Diego había trascendido completamente las paredes del Colegio San Agustín. Todo comenzó cuando Patricia, la niña de rizos dorados que antes se burlaba de él, le contó a su madre lo que había pasado en el salón. Su madre, Carmen Velasco, era periodista del periódico El Universal, y algo en la historia de Diego la conmovió tanto que decidió investigar. Cuando Carmen llegó al colegio para entrevistar a Diego, no esperaba encontrar lo que encontró. Un niño de 8 años dando clases de matemáticas a estudiantes de 12 años, usando métodos tan innovadores que parecían sacados de una universidad pedagógica europea. Diego, le preguntó durante la entrevista, ¿cómo se te ocurrió enseñar matemáticas con objetos de la vida real? Señora Carmen, es que las matemáticas siempre han estado en mi vida real, en la cocina de la taquería, en las cuentas que hace mi mamá, en los recorridos que hacemos en el transporte público. Diego se puso de pie y caminó hacia la pizarra. Por ejemplo, cuando mi mamá cuenta las propinas al final del día, está haciendo sumas. Cuando divide los ingredientes para hacer tacos para 50 personas, está haciendo multiplicaciones. Cuando calcula cuánto le queda después de pagar la renta, está haciendo restas. Carmen escribía frenéticamente, sabiendo que estaba presenciando algo especial. Los libros de matemáticas hablan de números abstractos, continuó Diego. Pero los números no son abstractos, son la vida misma. Y cuando entiendes eso, las matemáticas dejan de ser difíciles y se vuelven naturales. La entrevista de Carmen Velasco se publicó en El Universal con el título El niño genio que revolucionó la educación mexicana. El artículo se volvió viral inmediatamente. En 24 horas había sido compartido 50,000 veces en redes sociales. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Este niño entiende más de educación que la SEP completa. Así deberían enseñar en todas las escuelas. México necesita más maestros como Diego. Un niño de 8 años humillando al sistema educativo nacional. Una semana después del artículo, el teléfono del Colegio San Agustín no paraba de sonar. Universidades de todo México querían estudiar el método Diego. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, solicitó permiso para filmar sus clases como material de investigación pedagógica. El Tecnológico de Monterrey quería desarrollar un programa completo basado en sus técnicas de enseñanza. La Secretaría de Educación Pública envió una comisión especial para documentar sus métodos, pero la llamada que más impactó llegó un martes por la mañana. Era del programa Venga la Alegría de TV Azteca. Directora Vázquez, queremos invitar a Diego a nuestro programa nacional. Es la historia más inspiradora que hemos visto en años. La directora consultó con Marisol y ambas decidieron que Diego merecía la oportunidad de compartir su historia con todo el país. El día de la grabación, Diego llegó a
los estudios de TV Azteca, vestido con el mismo uniforme cosido a mano por su madre, pero ahora lo llevaba con el orgullo de quien había demostrado que la ropa no hace al genio. El conductor, Ricardo Casares, lo recibió con respeto genuino. Diego, cuéntanos, ¿cómo un niño de 8 años se convirtió en el maestro más eficaz de su colegio? Señor Ricardo, yo no soy maestro, soy estudiante, pero he aprendido que cuando enseñas algo, lo aprendes 2 veces. La audiencia en el estudio se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando le explico fracciones a Sebastián usando pizza, yo también entiendo mejor las fracciones. Cuando le enseño geometría a Patricia midiendo su cuarto, yo también entiendo mejor cómo funciona el espacio. Diego se dirigió directamente a las cámaras. Pero lo más importante que he aprendido es que todos podemos ser maestros de algo. Sebastián me enseña sobre computadoras, Patricia me enseña sobre arte, Rodrigo me enseña sobre negocios. Su voz se volvió más emocionada. La diferencia es que antes ellos creían que solo podían aprender de libros caros. Ahora saben que pueden aprender de todo, de la comida, de los juegos, de las conversaciones, de la vida misma. Ricardo Casares se inclinó hacia adelante. Diego, ¿qué le dirías a otros niños que están siendo discriminados en sus escuelas? Diego pensó durante un momento y luego respondió con una sabiduría que conmovió a todo México. Les diría que no importa si no tienes los libros más caros o la ropa más bonita. Si tienes curiosidad y ganas de aprender, puedes ser más inteligente que cualquiera. Hizo una pausa. Y les diría que cuando alguien te trate mal por ser pobre, no es porque tú vales menos. Es porque esa persona tiene miedo de que tú valores más. La historia de Diego Ramírez nos enseña verdades que pueden transformar no solo la educación, sino la forma en que vemos el potencial humano. Primera lección. La inteligencia no se compra, se cultiva. Diego demostró que el acceso a libros caros y tecnología no garantiza aprendizaje real. La curiosidad genuina y la aplicación práctica del conocimiento son más poderosas que cualquier recurso material. Segunda lección. La discriminación revela más sobre quién discrimina que sobre quién es discriminado. El profesor Salinas no atacó a Diego por falta de inteligencia. Lo atacó porque la inteligencia de Diego exponía su propia mediocridad como educador. Tercera lección. Los obstáculos pueden convertirse en métodos. La falta de libros no limitó el aprendizaje de Diego, lo obligó a encontrar formas más creativas y efectivas de aprender que resultaron superiores a los métodos tradicionales. Cuarta lección. La verdadera educación conecta el conocimiento con la vida real. Diego no memorizó fórmulas abstractas, entendió conceptos aplicándolos a experiencias reales, lo que hizo que su conocimiento fuera más profundo y duradero. Quinta lección. Un estudiante excepcional puede transformar todo un sistema. Diego no solo mejoró sus propias calificaciones, elevó el nivel académico de todo su salón, cambió la metodología de enseñanza del colegio e inspiró una revolución educativa. Sexta lección. La humildad genuina es más poderosa que el orgullo falso. Cuando Diego tuvo la oportunidad de humillar al profesor que lo había maltratado, eligió enseñar en lugar de vengarse. Esa elección lo convirtió en líder natural. Séptima lección. Los padres sacrificados crían hijos extraordinarios. El trabajo incansable de Marisol, sus sacrificios silenciosos y su fe inquebrantable en su hijo fueron la base sobre la cual Diego construyó su genialidad. Octava lección. La autenticidad siempre triunfa sobre la pretensión. Diego no trató de fingir ser como los niños ricos. Abrazó su origen humilde y lo convirtió en su fortaleza, demostrando que ser auténtico es más valioso que aparentar. Y la lección más importante, el verdadero poder no está en hacer que otros se sientan pequeños, sino en ayudar a otros a descubrir qué tan grandes pueden ser. Diego Ramírez no solo venció a un profesor cruel, demostró que la educación verdadera no sucede cuando un maestro llena cabezas vacías con información, sino cuando un corazón hambriento de conocimiento enciende la curiosidad en otros corazones. Su historia nos recuerda que en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, hay genios esperando ser descubiertos, pero solo los encontraremos si dejamos de juzgar el potencial por las apariencias y empezamos a reconocer la inteligencia por lo que realmente es.
la capacidad de hacer preguntas, buscar respuestas y convertir cada experiencia en sabiduría. Porque al final, Diego Ramírez nos enseñó que no necesitas nacer con privilegios para ser extraordinario. Solo necesitas nacer con curiosidad y la negativa absoluta a dejar que otros definan tus límites. Y que, cuando combines esa curiosidad con trabajo duro y corazón humilde, puedes convertir cualquier salón de clases en un templo de sabiduría, cualquier humillación en una oportunidad de brillar, y cualquier desventaja en tu mayor fortaleza, porque la inteligencia verdadera no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. Y Diego Ramírez hizo magia con lo poco que tenía, magia que cambió para siempre la forma en que México entiende lo que significa ser realmente inteligente, para siempre.